Las leyendas vivas del planeta están donde menos lo imaginas. Desde colonias de 40 metros, que actúan como un solo ser, el camarón que golpea como una bala, hasta el caracol, que es una joya mortal. Animales vivos que fascinan y sorprenden, tanto por su apariencia como sus habilidades, debido a que parecen salidos de otro mundo. Sin más que decir, en los canales de Xochimilco nada una especie que parece desafiar el tiempo, el ajolote, una salamandra que nunca deja de ser larva, y por eso conserva para siempre su apariencia juvenil. Este es un fenómeno llamado neotenia. Respira por las branquias, piel y boca. Puede vivir tanto en el agua como fuera de ella, y su piel cambia de color para camuflarse entre las raíces. La coloración de su piel varía, pero son predominantes los colores oscuros. Pero como existen los albinos, las imágenes de estos son las que predominan en internet y en acuarios, pero no en estado salvaje. Su genoma es inmenso, es el segundo más largo del reino animal, 10 veces más largo que el nuestro. Y más increíble aún, regenera extremidades como si fuera nada, columna, corazón, incluso hasta el 40% de su cerebro, sin dejar cicatriz alguna. Cuando son crías, la brutalidad es literal, se muerden entre ellos arrancándose en el proceso las patas, pero les vuelven a crecer. La biología del ajolote parece escrita con otra lógica. Para los antiguos, el ajolote fue la encarnación de un dios, que se arrojó al agua y se transformó, para evitar ser sacrificado por otros dioses. Hoy en día esa transformación está en peligro. La urbanización, la contaminación y las especies invasoras han llevado al ajolote al borde de la extinción. En lo profundo de los bosques y plantaciones del sudeste asiático, vive un animal que parece una armadura ambulante, conocido como piña viviente, el pangolín, cubierto de escamas duras, que en realidad es queratina derivada del pelo. Se enrosca en una bola cuando lo amenazan, protege su vientre con un caparazón de placas, y si hace falta, agita la cola como un látigo. Bajo esa coraza guarda una lengua larga, de casi 25 centímetros, que atraviesa la cavidad torácica del pangolín adulto. Un pangolín adulto puede consumir hasta 70 millones de termitas al año, aireando el suelo y controlando insectos como pocos mamíferos lo hacen. Es ágil trepador y potente excavador, capaz de nadar, cerrar sus fosas nasales y orejas, y si la situación empeora, se levanta sobre sus patas traseras, impulsado por su cola. Su última opción es rociar un líquido maloliente sobre quien lo amenaza, mientras vacía sus intestinos al mismo tiempo. Toda una combinación de adaptaciones que parece diseñada para la supervivencia, lo que hace al pangolín uno de los animales más increíbles del planeta. Pero su historia no es solo asombro. Se cree que son el mamífero más traficado del planeta, buscado por sus escamas y carne. En China el consumo de pangolín es ilegal, sin embargo todavía figura en los menús de algunos restaurantes del país. Junto a la destrucción de su hábitat, los ha llevado al borde de la extinción, lo que convierte su conservación en una urgencia. Dicen que si te pidieran imaginar al animal más feo del planeta, probablemente pensarías en el pez borrón, esa masa gelatinosa rosada, con expresión triste y nariz flácida, que en 2013 fue nombrado oficialmente el animal más feo del mundo, un título que lo hizo famoso, aunque de la forma menos digna posible. Sin embargo, la realidad es mucho más injusta y sorprendente. Según especialistas marinos, la imagen que todos conocemos no es su verdadero aspecto. Ese monstruo derretido solo aparece cuando es arrancado de su hogar en las profundidades, sufriendo daños debido a la despresurización extrema. En su propio ambiente, el pez borrón luce como un pez más, con cabeza bulbosa, aletas amplias y cuerpo alargado. Este animal vive casi a 4000 metros bajo el océano, en lugares donde no llega la luz y el agua solo está a 3 grados. La presión es tan brutal que aplastaría el cuerpo humano en segundos. Allí donde casi no existe alimentos, donde casi nada puede sobrevivir, el pez borrón lo logra. Gracias a su asombrosa fisiología, no tiene vejiga natatoria, como otros peces. Si la tuviera explotaría por la presión. En cambio su cuerpo está formado por carne gelatinosa, agua y grasa, lo que lo hace menos denso que el mar y le permite flotar suavemente en el fondo. No es un cazador activo, no persigue, no lucha, es paciente, se queda quieto, esperando que alguna presa pase cerca. Come cualquier cosa que pase, entre crustáceos, pequeños animales y carroña. Así ahorra energía, que en las profundidades vale más que el oxígeno. Se cree que depositan hasta 100.000 huevos en enormes nidos. Los padres cuidan la puesta durante días,
No tienen depredadores conocidos, su verdadero enemigo es el humano. Irónicamente, el animal más feo del planeta podría ser uno de los más fascinantes e incomprendidos del planeta. En lo profundo de los bosques aislados de Madagascar, habita uno de los descubrimientos más sorprendentes de los últimos años, un nuevo género de ranas tan diminutas que parece imposible. La más pequeña, llamada Minimum, apenas alcanza el tamaño de una grapa de papel, mientras que Miniature, la más grande, llega a medir lo mismo que una tarjeta micro SD. A pesar de caber 4 veces en la uña de un pulgar, posee todos los órganos que cualquier otro vertebrado, comprimidos en un cuerpo microscópico que podría pasar desapercibido entre la hojarasca. Es del mismo tamaño que una mosca, y su cerebro es el tamaño de la cabeza de un alfiler. Sus poblaciones son tan limitadas que encontrar una es casi un milagro, escondidas entre hojas húmedas y densas matas de hierba, cazando presas igual de diminutas, entre las que se encuentran hormigas, termitas y colémbolos. Su tamaño extremo parece ser una adaptación a un nicho tan pequeño que casi no tiene competencia. Gracias a estudios genéticos avanzados y microescaneos capaces de revelar diferencias invisibles en los huesos y dientes, los científicos pudieron demostrar que no solo se trata de 3 nuevas especies, sino de un género completamente desconocido para la ciencia, hasta ahora. En las frías extensiones del Ártico, nada una criatura que parece salida de un mito, el narval, el unicornio del mar, un cetáceo de apariencia increíble, cuyo rasgo más extraordinario es un colmillo que puede alargarse hasta 3 metros. Ese diente, en realidad es un canino que sobresale de su labio superior, normalmente el izquierdo. No es solo adorno, está lleno de terminaciones nerviosas, capaces de detectar cambios en la salinidad, la temperatura, la presión del agua, como si el animal llevara un sensor vivo en la cara. Los narvales habitan fiordos profundos y realizan inmersiones espectaculares, registradas hasta casi 2 kilómetros en algunos informes. Su cuerpo, sin aleta dorsal y con una cresta y un patrón de muescas únicos, les permite deslizarse bajo el hielo con facilidad. Su color pasa de gris azulado en la juventud a un moteado dorsal con viente crema en los adultos, hasta blanquearse en los individuos más viejos. Viven en grupos pequeños, se emparejan en temporadas, y tras una larga gestación de 14 meses, traen al mundo crías robustas que dependen de la madre por más de un año. Las hembras solo desarrollan el diente en solo 15%. Depredadores como orcas, tiburones de Groenlandia, morsas y osos polares los cazan en circunstancias fatales, además de la caza por parte de los humanos, principalmente dirigida a los machos, y en algunas excepciones, a machos con 2 colmillos, algo muy difícil de ver. Como todos los grandes animales marinos, cargan con un ecosistema sobre su piel y dentro de su cuerpo, piojos de ballena, nematodos y otros parásitos que dicen tanto de su historia natural como de su papel en el Ártico. El topo de nariz estrellada parece salido de un cuento extraño, hocico no es hocico, sino una corona móvil de tentáculos que recuerda a un diminuto pulpo y que para un animal casi ciego funciona como ojos, manos y radar al mismo tiempo. Mientras surca la tierra blanda, golpea la estrella contra el suelo a velocidades increíbles, tocando de 10 o 12 puntos por segundo y enviando señales de más de 100.000 fibras nerviosas al cerebro, una densidad sensorial que supera por 5 veces a la sensibilidad táctil de la mano humana. Ese mapa táctil le permite identificar y atrapar una larva o un gusano en apenas 230 milisegundos, el tiempo que tarda en devorar la presa. Esto acredita al topo como el mamífero más rápido a la hora de comer. Si eso no bastara, incluso puede olfatear bajo el agua, soplando una burbuja para luego aspirarla, para así probar químicos disueltos, una técnica casi única en el reino animal. Nada con facilidad, incluso bajo placas de hielo, y su cerebro está organizado de forma curiosa. La región que procesa su nariz se ha especializado como si la naturaleza hubiera transferido a la punta del hocico la capacidad visual de un primate, construyendo un mundo entero hecho de toques, olores y reflejos ultra rápidos en vez de imágenes. El camarón mantis parece sacado de otra era. A pesar de su nombre, no es un camarón, sino un estomatópodo con más de 400 especies, que lleva sobre la espalda un caparazón coleidoscópico similar a la cola de un pavo real. Escondidos hasta el momento de atacar, lo hacen con unos antebrazos articulados que funcionan como martillos o arpones. Vive en aguas cálidas poco profundas, excava madrigueras en los arrecifes
y cuando sale su golpe es tan rápido que alcanza los 80.000 kilómetros por hora. Puede romper pinzas de cangrejos y hasta el vidrio de un acuario. Ese puñetazo no es músculo puro, sino un mecanismo de resorte y pestillo que libera energía 50 veces más rápido que lo que tardamos en pestañear. Genera burbujas por cavitación y multiplica la fuerza del impacto, mientras las capas más complejas de su apéndice absorben el retroceso para que el propio camarón salga ileso. Sus ojos, montados en pedúnculos móviles, son otra prueba de diseño extremo. Cada uno puede moverse independientemente, pueden ver luz ultravioleta y son los únicos animales conocidos que pueden ver la luz polarizada circular, que viaja en forma de espiral, tal vez para comunicarse con patrones invisibles a otros miembros de su especie. Construyen nidos, cuidan huevos y en ocasiones forman pareja de por vida. Incluso pueden recordar rivales, semanas después de una pelea. Su fuerza y visión han inspirado a materiales y tecnologías médicas. La destrucción de arrecifes y su captura para acuarios ponen en riesgo a estos prodigios del océano, y pues naturalmente, en Asia son un manjar, nada extraño de los asiáticos. El camarón pistola, aunque diminuto, es un auténtico prodigio de la naturaleza. Su característica más asombrosa es su gran pinza, capaz de disparar burbujas de agua a velocidades comparables a las de un coche en la autopista. Estas burbujas producen un estallido sónico de 218 decibelios, un sonido más fuerte que un disparo de arma de fuego, y genera un calor fugaz tan intenso que por un instante alcanza hasta 4.427 grados Celsius, 4 veces más caliente que la lava, en una fracción de segundos, suficiente para aturdir o matar a sus presas. Este mecanismo le permite perforar rocas para crear madrigueras, defender su territorio y cazar con una precisión mortal, todo sin munición ni armas externas. Su extraordinario poder incluso confundió a la Armada estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial al interferir con el sonar, y ha inspirado a científicos que buscan replicar la energía de fusión a partir del colapso de burbujas, demostrando cómo un animal tan pequeño puede tener repercusiones que van desde la biología hasta la ingeniería. Además, los camarones pistola pueden regenerar su pinza grande si la pierden, mientras la pequeña crece para convertirse en su nueva arma, y algunas especies establecen alianza con peces gobio, ofreciendo refugio al gobio a cambio de que éste vigile. Viven en arrecifes de coral y praderas marinas de aguas templadas y tropicales, y con más de 600 especies conocidas, estos diminutos crustáceos son tanto depredadores temibles como pieza clave en el equilibrio de un ecosistema, además de aparecer como inspiración incluso en la cultura popular. En las sombras del océano profundo habita una criatura que parece diseñada para ver invisible, el pez fantasma de hocico marrón. Un pez barril de cuerpo traslúcido y cabeza en domo se planta inmóvil, mirando hacia arriba como si esperara que el cielo marino le devolviera un secreto. Mide menos de 20 centímetros y vive por debajo de 1000 metros donde la luz es solo un rumor. Y ahí ha resuelto el problema de ver, de una manera única. Sus ojos tubulares no solo usan lentes, sino también un espejo interno, un sistema óptico reflectante, formado por capas de cristales, de modo que una misma estructura le permite enfocar imágenes tanto desde arriba como desde abajo, y así detectando los destellos. Son los únicos animales vertebrados en tener esta vista. Su cuerpo es delgado, pedomórfico y con aletas larguísimas. Lo hace ligero en el agua, su hocico puntiagudo, y su boca poderosa le sirve para capturar cepódopos, pequeños crustáceos y medusas en un hábitat donde cualquier bocado vale oro. Se reproduce por huevos y larvas pelágicas, envueltas en gelatina, crece rápido y solo vive 5 años, y su quietud, su transparencia y esa óptica de espejo le convierte en uno de los más extraños y elegantes espías del abismo. En lo más oscuro del océano, donde casi no existe la luz, habita una criatura que parece salida de una pesadilla futurista, el tiburón duende, con su piel rosada y su largo hocico, denominado tribuna, lleno de sensores eléctricos. Recorre lentamente las profundidades a más de 1300 metros, detectando el campo eléctrico de cada posible presa, pero lo más impactante está oculto tras esa boca, una mandíbula capaz de dispararse hacia adelante, a más de 3 metros por segundo, sobresaliendo más allá de su cráneo, como un muelle viviente, empalando a los peces, calamares y crustáceos, con filas de dientes finos y desalineados, diseñados no para cortar, sino para tragar entero. Es un cazador solitario que sube hacia la superficie de noche y pasa el resto de su vida en completa penumbra, invisible para casi todos.
Ese es su aspecto aterrador. Rara vez se encuentra con humanos. La mayor parte de lo que sabemos de él proviene de capturas accidentales, principalmente en Japón y Taiwán, donde incluso se atrapó un grupo de más de 100 tras un terremoto submarino, considerado un fósil viviente, único sobreviviente de un linaje de más de 125 años. El tiburón duende crece lento, vive hasta 60 años y da a luz a pocas crías, ya listas para cazar en cuanto nacen. Su mandíbula, una reliquia biológica, perfecta para emboscar en la oscuridad, lo convierte en uno de los depredadores más extraños, silenciosos y antiguos del planeta. Pequeño, brillante y letal, el pulpo de anillos azules es una joya venenosa del Indo-Pacífico, que no mide más que una pelota de golf, pero lleva en su piel anillos azules, que estallan en color cuando se siente amenazado. Un aviso visual tan claro como una firma mortal. Es tímido y nocturno. Se oculta en grietas y pozas de marea, y caza crustáceos que inmoviliza con una neurotoxina llamada tetrodotoxina, la misma familia de veneno del pez globo, 1000 veces más potente que el cianuro, suficiente según los registros para paralizar y asfixiar a varias personas en cuestión de minutos. No existe antídoto, y la supervivencia depende del soporte vital hasta que la toxina desaparezca. La persona permanece inerte y deja de respirar pocos minutos después de la picadura. Su estrategia no es la fuerza, sino la precisión. Perfora los caparazones, inyecta veneno y espera que la presa quede flácida, también emplea nubes tóxicas para aturdir a las víctimas. Biológicamente sorprendente. Tiene 3 corazones, ciclos reproductivos donde la hembra cuida a las crías, comportamientos sexuales extremos, en los que en algunas especies el macho administra dosis breves de veneno para poder aparearse sin ser devorado. Pese a su fama, las mordeduras humanas son raras, y su advertencia es clara y su letalidad absoluta. Por eso, este diminuto depredador inspira tanto respeto como miedo. No te dejes engañar por su apariencia bonita. El caracol cono es una pequeña bomba letal, disfrazada de joya marina. Con apenas unos 15 centímetros se esconde en la arena como si fuera una piedra. Huele a su presa con un tubo fino, y en un parpadeo lanza un diente en forma de arpón, que inyecta un cóctel de venenos capaz de paralizar a un pez en segundos. Y en humanos, en los casos más graves, provoca insuficiencia respiratoria. A este tipo se le llegó a llamar el caracol del cigarrillo, por la leyenda de que tras una picadura solo te daría tiempo para fumar uno antes de morir, que no existe un antídoto específico. El tratamiento consiste en mantener con vida a la persona hasta que su cuerpo elimine la toxina, si es que puede. Lo curioso es que ese mismo veneno, las conotoxinas, es una mina para la medicina. Aisladas y modificadas, sirven como potentes analgésicos, 1000 veces más fuertes que la morfina, sin sus efectos adictivos, que podrían ser alternativa a la morfina. En resumen, cazador sigiloso y a la vez una promesa farmacéutica. En las grietas del abismo vive un animal que parece la versión de una cochinilla terrestre, que si ya daba miedo verlas. Estas son gigantes, isópodos gigantes, que tienen un crustáceo de exoesqueleto duro y segmentado, y por si no fuera poco, se dividen en gigantes y supergigantes. Pueden medir desde unos 8 a 13 centímetros en los ejemplares normales, hasta más de medio metro en los supergigantes, como si el fondo marino hubiese decidido convertirlos en gigantes a comparación de sus contrapartes terrestres, que cubren profundidades de entre 150 y 2100 metros, donde la vida es lenta y el alimento es escaso. Precisamente esa oscuridad extrema parece favorecer su gigantismo. Su cuerpo, 7 segmentos superpuestos, ojos facetados, con miles de facetas, antenas cortas y largas, patas adaptadas para empujar alimento hacia 4 mandíbulas y pleópodos que funcionan como branquias. Está hecho para sobrevivir a la penumbra, rueda en bola para protegerse, aspiran carroña que cae desde la superficie. Cuando la comida escasea, pueden aguantar meses e incluso años sin alimentarse, llegando a sobrevivir largos periodos de tiempo. Son recicladores del abismo, devoran cadáveres, espuma y restos, devolviendo nutrientes al fondo. Antiguos en el tiempo, con registros fósiles que se remontan decenas de millones de años, parecen casi inmutables. Reliquias vivas adaptadas a un mundo donde crecer mucho puede ser la mejor estrategia para resistir la indiferencia del océano profundo. En lo profundo del litoral tropical habita uno de los parásitos más perturbadores y fascinantes del océano, Simotoa uxigua, un isópodo que convierte la boca de ciertos peces en su hogar y su despensa,
La historia comienza cuando las larvas, nadando entre las branquias, encuentran un huésped y ahí se instalan, ganándose la vida de manera honorable. Son hermafroditas, pero maduran primero como machos. La hembra trepa hasta la cavidad bucal, perfora la lengua con mandíbulas especializadas y comienza a succionar la sangre hasta que el órgano del pez se atrofia. Entonces se ancla firmemente a la parte que queda, con patas espinosas, y actúa como una lengua viviente. Aquí es cuando está lista para aparearse con otro macho que entró, y ahí tiene huevos en un hueco cálido y agradable. Permite que el pez siga engullendo presas, y al mismo tiempo se alimenta del moco y los restos que el pez ingiere. Mide apenas unos centímetros, pero su aspecto es monumental. El pez no suele morir porque el parásito actúa como una lengua funcional, aunque a cambio el pez pierde parte de su integridad. Se localiza desde el Golfo de California hasta aguas de Sudamérica. Simotoa es mala nadando, así que necesita sí o sí parasitar al pez para sobrevivir. Parece sacado de una historia de terror, y para quien pesca y consume pescado local, es un recordatorio incómodo. En los desiertos y jardines de medio mundo existe una cazadora silenciosa, cuyo método parece sacado de una película, la avispa cazadora de tarántulas. Aunque los adultos se alimentan de néctar, las hembras más fuertes y más grandes que los machos se especializan en cazar arañas para nutrir a sus crías. La avispa localiza una araña, a veces tan grande como una tarántula, arremete sin dudarlo. En una serie de rápidos movimientos, le clava un aguijón que la paraliza durante días y sin matarla, la arrastra hasta una cámara excavada o un hueco ya preparado. No es raro observar avispas que cargan arañas que les doblan en tamaño. Allí depositan un único huevo sobre el abdomen inmóvil y sellan la entrada como si estuvieran enterrando un ataúd vivo. Cuando la larva nace, comienza por devorar tejidos no vitales para mantener a la araña fresca y viva. Solo al final se alimenta de órganos esenciales y, completando su festín, emerge como avispa adulta. Algunas especies, como las gigantes del suroeste de Estados Unidos y México, tienen una picadura que la humanidad recuerda con terror, intensa, eléctrica y memorable. El infringido puede sentir una sensación similar a estar tomando un baño y que de repente un secador de pelo encendido caiga en el agua. Aún así, fuera de la casa, son polinizadoras y suelen alimentarse de flores. Su eficiencia impone un orden en el control de arácnidos y al mismo tiempo sostienen plantas del desierto con su visita. El cocodrilo de agua salada es una máquina perfecta de la emboscada, el reptil vivo más grande del planeta, capaz de superar los 7 metros y pesar 1000 kilos, y de abatir búfalos, incluso tiburones, con la misma naturalidad con la que nosotros comemos un bocadillo. Domina estuarios, manglares y costas desde el sudeste asiático hasta el norte de Australia, y cuando nada apenas asoma sus ojos y sus fosas nasales, camuflándose para esperar horas hasta que su presa imprudente se acerque. Su cuerpo es una armadura viviente, piel gruesa, cola poderosa, y mandíbulas capaces de ejercer una fuerza de mordida estremecedora, que ejerce una presión de 1770 kilogramos. Por eso se posiciona en el top 1 de las mordeduras más fuertes, más fuerte que cualquier otro animal. Y su técnica de caza combina paciencia, explosividad y brutalidad. Embosca, arrastra al agua, ahoga y a veces aplica el famoso giro mortal para desgarrar a presas más grandes. Sus dientes no están hechos para cortar, sino para aferrarse y sostener. Son animales solitarios y territoriales. Los machos controlan amplias zonas. Las hembras cuidan los nidos y la temperatura de estos nidos define el sexo de las crías. Pese a su lentitud, puede contener la respiración horas gracias a una fisiología que ralentiza el metabolismo. Adaptados al agua salada, con glándulas excretoras y con un corazón sorprendentemente eficiente de 4 cámaras, los salados, como se les suele decir, son longevos, resistentes y temidos. Superdepredadores que recuerdan que en su mundo la fuerza, la paciencia y la precisión mandan. En las profundidades, donde el tiempo parece ir más despacio, se desliza una criatura que podría ser un fósil viviente, el tiburón anguila, un escualo de cuerpo largo y sinuoso que recuerda a una serpiente marina y que ha cambiado muy poco en docenas de millones de años. Mide alrededor de 2 metros, vive por lo general entre 150 y 1000 metros de profundidad y se pasa la vida al acecho. Cuando detecta a su presa, no la persigue como otros tiburones, sino que dobla su cuerpo
y se lanza en un movimiento rápido y serpenteante para atraparla. Lo más inquietante está en la boca. Más de 300 dientes en unas 25 filas, finos y en forma de tridente, orientados hacia atrás para que la víctima no pueda escapar. Reproductivamente es toda una rareza, hasta 3 años y medio, según estimaciones, el periodo de embarazo más largo conocido entre los vertebrados, y da luz a camadas de 6 a 12 crías. Las crías son miniaturas de adultos completamente formados y deben valerse por sí mismas inmediatamente después del nacimiento. Raro de ver y lento para recuperarse, su biología pausada lo hace vulnerable a las perturbaciones, pero mientras exista, sigue siendo un recordatorio vivo de mares antiguos. Sus fósiles indican que podría haber vivido en aguas poco profundas antes de la extinción masiva que extinguió a los dinosaurios. El calamar colosal es una criatura que parece salida de una película. Vive en las aguas antárticas más oscuras, rara vez se ve y, cuando aparece, demuestra por qué la imaginación humana siempre lo ha relacionado con monstruos marinos. Puede superar varios metros de longitud y una masa tremenda. Los ejemplares estimados y los restos hallados sugieren tamaños que van desde unos pocos metros hasta estimaciones máximas de más de 10, pero lo más impresionante no es solo su tamaño, sino su diseño. Ojos gigantes que captan la mínima luz de las profundidades, ganchos giratorios en las puntas de los tentáculos para atrapar a su presa y un pico enorme capaz de desgarrar. Vive a grandes profundidades y rara vez se encuentra entero. Muchos datos provienen de picos y restos hallados en estómagos de cachalotes, lo que nos recuerda que estos colosales cefalópodos forman parte de una cadena de depredación todavía no conocida. A pesar del misterio, sabemos que su papel en el ecosistema profundo es clave y tal vez existan calamares aún más monstruosos en las aguas profundas del mar que no conocemos. En las aguas del Ártico nada un verdadero anciano del océano, el tiburón de Groenlandia, un gigante lento y misterioso que puede vivir varios siglos. Investigaciones hablan de vidas medias de más de 250 años y ejemplares que superarían los 400, y que no muestran prisa por nada. Su ritmo de nado apenas alcanza el 1.5 km por hora. El ejemplar más longevo registrado tenía 520 años, es decir, que había nacido en 1503, el mismo año que Cristóbal Colón desembarcó en las Islas Caimán. Habita grandes profundidades, así que su mundo es olfato y paciencia. Detecta carroña, peces y a veces animales atrapados cerca de la costa, y se alimenta de lo que el abismo le ofrece. Su sangre contiene compuestos tipo anticoagulantes, que evita que se cristalice en el frío polar, y curiosamente, su carne puede resultar tóxica si no se cura. En Islandia se procesa durante meses para convertirla en jacar, un manjar local que pocos olvidan. Se reproduce despacio, puede tardar en alcanzar la madurez sexual hasta 150 años, lo que lo hace especialmente vulnerable al cambio climático y a la pesca accidental. Estudios recientes sugieren que su metabolismo apenas cambia con la edad, un rasgo que podría explicar su longevidad, pero que también complica su adaptación a aguas más calientes. Donde la noche es eterna, flota una criatura que desafía cualquier idea de animal, tal y como lo imaginamos. El cinóforo gigante no es un individuo, sino una colonia viva compuesta por miles de zooides, unidos por un cordón común, cada uno especializado en una tarea. Los neumatóforos ayudan a la colonia a flotar. Los dactilozoides cazan. Los gastrozoides digieren y los gonadozoides reproducen, y todos funcionan como parte de un mismo organismo. Su cuerpo puede estirarse más que una ballena azul. Se han registrado ejemplares de hasta 40 a 46 metros, siendo el animal vivo más largo del mundo, pero a la vez es tan fino como un palo de escoba o una cinta luminosa. Una cinta luminosa de tentáculos urticantes que se despliega en la oscuridad. Se mueve gracias a flotadores de gas y a campanas que laten como propulsores y suelen cazar de forma pasiva. Sus largos tentáculos paralizan con toxinas a peces que rozan su red, y la colonia se coordina para arrastrar a su presa hasta los gastrozoides, que digieren mientras toda la colonia se alimenta de manera organizada. Muchos cinóforos brillan en azul o verde. Viven en zonas mesopelágicas y batipelágicas, es decir, entre 700 y 1000 metros o más, en océanos de todo el mundo. Ver uno sería toparse con una ciudad viviente en el océano, frágil a simple vista,
pero letal y perfectamente organizada, un recordatorio de que la vida bajo la superficie inventa soluciones que ni la imaginación humana alcanza. Gracias por llegar hasta aquí. Y si te gustó el video, suscríbete para no perderte los siguientes videos. Y sin más que decir, hasta la próxima.